En el silencioso refinamiento del Palacio de Kensington, donde los antiguos pasillos de piedra han absorbido siglos de lealtades, traiciones y resistencias susurradas, una voz que durante mucho tiempo había optado por la contención cortó por fin el silencio. Era una aguda tarde de otoño, de 2025 de esas, en las que la niebla londinense se cierne sobre el Támesis, como un sudario que se mueve lentamente cuando Catalina, princesa de Gales, decidió que había llegado el momento de enfrentarse a las sombras que la habían perseguido durante demasiado tiempo. «Esta es la primera y única vez que me referiré a esto», afirmó con deliberada calma en una declaración escrita que resonó instantáneamente en las redacciones de todo el mundo y en las plataformas digitales por igual. Rose Hambury es una amiga. Nunca Tika ha tenido ninguna relación impropia con mi marido. Estos rumores infundados agitados por el círculo de Meghan deben parar. Las palabras eran precisas, sin adornos e inequívocamente definitivas. Cayeron con una gravedad que atravesó años de especulaciones que habían persistido como un eco sin resolver desde 2019, durante un período en el que la monarquía parecía exteriormente sólida, pero interiormente tensa por fracturas que pocos podían ver por completo. No fue un arrebato emocional nacido de un impulso ni una reacción a titulares fugaces. Fue una respuesta mesurada, moldeada por la resistencia a la fatiga y la determinación. Durante más de 6 años, las insinuaciones habían persistido pintando al príncipe Guillermo como infiel y a Catalina como una figura silenciosa y sufrida que absorbía la humillación en aras del deber. Lo que empezó como murmullos sensacionalistas se convirtió en conjeturas virales, amplificadas por los algoritmos de las redes sociales, los foros de cotilleo y los monólogos cómicos nocturnos que trataban los rumores como entretenimiento. Fuentes cercanas a Palacio revelaron que Catalina soportó el peso de estas narrativas en privado, optando por la dignidad frente a la refutación mientras se centraba en criar a sus hijos y cumplir con sus responsabilidades reales. Este estoicismo continuó incluso cuando tuvo que enfrentarse a retos personales, como el diagnóstico de cáncer en 2024, un periodo en el que su ausencia física de la vida pública se convirtió en terreno fértil para nuevas especulaciones. Sin embargo, a medida que la historia evolucionaba una vez más, cada vez más enmarcada como algo deliberadamente alimentado desde el otro lado del Atlántico, su paciencia llegó al límite. Los historiadores y biógrafos reales marcaron este momento como un punto de inflexión, comparándolo con las intervenciones silenciosas pero firmes de la reina Isabel II en tiempos de amenaza institucional. Fue el instante en que la futura reina consorte reclamó la autoría de su propia narrativa. Para comprender todo el peso de esa declaración, hay que volver al origen de los propios rumores. Las acusaciones salieron a la luz pública por primera vez en marzo de 2019 a raíz de las informaciones sobre una supuesta pelea entre Catalina y Rose Hambury, marquesa de Cholmondeley. Hambury, exmodelo y madre de 3 hijos, vivía cerca de la familia Gales en Amer Hall y se movía en los mismos círculos sociales de Norfolk. Lo que comenzó como una proximidad anodina y unos compromisos sociales compartidos fue transformado por los medios de cotilleo en algo salaz. Publicaciones como Vanity Fair y Town and Country detallaron más tarde cómo los chivatazos anónimos y las conjeturas se convirtieron en una historia sin pruebas, pero que seguía circulando. En 2024, el ciclo de rumores se reavivó después de que el cómico Stephen Colbert hiciera referencia a ello durante un monólogo televisado, lo que provocó respuestas legales inmediatas por parte de los representantes de Hambury, que rechazaron categóricamente las afirmaciones como totalmente falsas. La decisión final de Catalina de hablar según comentaristas reales como Nick Bullen estuvo motivada menos por la preocupación por su propia imagen y más por el creciente impacto en sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. Aunque una encuesta de YouGov de agosto de 2025
mostraba que su aprobación pública era del 72%. Los expertos temían que la exposición repetida a tales especulaciones pudiera perjudicarla a largo plazo. Bajo la superficie, la declaración de Catalina también iluminó tensiones más profundas dentro de la familia real. Su referencia explícita al círculo de Meghan no fue accidental. Reflejaba las sospechas de larga data dentro de la Casa Real de que los asociados de la duquesa de Sussex habían alentado o reciclado activamente los chismes como un medio para redirigir el escrutinio público. Según los comentarios de Kinsey Scofield en su podcast, el resurgimiento del rumor coincidió convenientemente con las renovadas críticas en torno a las propias controversias de Meghan, incluidas las acusaciones de maltrato del personal. Al redirigir la atención hacia el matrimonio de Gales, argumentaron los críticos, la narración desvió la atención de otras cuestiones incómodas. Por tanto, la declaración de Catalina no solo sirvió para defender a su marido, sino también para marcar un límite claro, indicando que su silencio ya no debía confundirse con aquiescencia. Los conocedores del palacio describieron el ambiente de aquella noche como sombrío, pero resuelto un momento de liberación emocional, teñido de tristeza por la necesidad de tal defensa. El origen de la saga se remonta a un único tuit incendiario que hizo añicos la ilusión de armonía real. En marzo de 2019, Giles Corren, un conocido crítico gastronómico de The Times, publicó un mensaje en respuesta a la discusión sobre un artículo de Tatler que hacía referencia a supuestas tensiones entre Catalina y Hanbury. Sí, es un asunto. No he leído el artículo, pero sé lo de la aventura. Todo el mundo sabe lo de la aventura, cariño, escribió. Aunque el tuit fue borrado rápidamente, las capturas de pantalla se difundieron sin control por Twitter, Reddit y blogs de cotilleos, incrustando la afirmación en el folclore digital. Más tarde, Corren descartó el tuit como una broma entre conocidos, admitiendo en Battle of Brothers de Robert Lacey que carecía de fundamento y era irresponsable. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho. Sus palabras tuvieron peso debido a su proximidad a los círculos sociales de élite, y lo que pudo haber empezado como un comentario frívolo se convirtió en la piedra angular de un escándalo público de larga duración. Según informaron medios como Laney Gossip y Refinery29, el momento coincidió con los rumores que circulaban en la llamada Turnip Tough Society de Norfolk, una red informal de aristócratas y terratenientes. Hanbury, casada con David Rock Savage, séptimo marqués de Cholmondeley, residía en la cercana Houghton Hall. Los primeros informes de la prensa sensacionalista sugerían celos o discordia social, pero ninguna prueba creíble corroboró nunca las acusaciones de infidelidad. Fuentes palaciegas subrayaron repetidamente que cualquier desavenencia había sido menor de naturaleza social y rápidamente resuelta. En abril de 2019, el equipo legal del príncipe Guillermo emitió advertencias a los tabloides británicos citando las leyes de privacidad y dejando claro que no se tolerarían más especulaciones. Esta acción decisiva coincidió con tensiones crecientes en otras partes de la familia real, ya que la relación del príncipe Harry y Meghan con la institución se deterioró y las discusiones sobre retirarse de los deberes reales se intensificaron. Las comunidades en línea, incluidos los hilos de Quora y los blogs de Tumblr, especularon que el rumor funcionaba como una distracción estratégica, particularmente mientras Meghan enfrentaba acusaciones emergentes de acoso escolar, detalladas más tarde en Courtiers de Valentine Law. La presencia de Corren en la inauguración de Soho House, Ámsterdam, en agosto de 2018. Un evento al que asistieron Harry y Meghan echó más leña al fuego de las teorías conspirativas. Los usuarios de las redes sociales señalaron coincidencias en las listas de invitados y las zonas VIP, cuestionando si las conversaciones casuales plantaron semillas que luego crecieron sin control. Corren negó cualquier influencia externa, pero la coincidencia resultó irresistible para la especulación. A medida que la historia evolucionaba, puso de manifiesto el doble rasero de los medios de comunicación y erosionó la confianza del público.
Mientras que el equipo de Guillermo cerró agresivamente la cobertura, Harry expresó más tarde su resentimiento en su libro de memorias Spare, alegando un trato desigual dentro de la familia. La encuesta de Ipsos de 2025 mostraba una favorabilidad general de la realeza del 59%, lo que revelaba que la monarquía seguía recibiendo apoyo, pero cada vez era más escudriñada. La resistencia de los rumores que resurgieron con más fuerza durante la ausencia por enfermedad de Catalina demostró su capacidad de recuperación. Estudiosos como Pauline McLaurin argumentaron que la historia se basaba en profundos arquetipos culturales de traición a la realeza, haciéndose eco de la sombra de Carlos y Diana. En este sentido, el fugaz tuit de Corren se convirtió en algo más que un cotilleo. Se convirtió en un catalizador que expuso vulnerabilidades y preparó el terreno para acusaciones de manipulación narrativa deliberada. Las acusaciones contra Meghan Markle se consolidaron en torno a las afirmaciones de que ella o sus allegados amplificaron los rumores intencionadamente. Kinsey Schofield alegó que Meghan instigó la propagación durante conversaciones en eventos de Soho House, citando relatos de testigos que la situaban en una discusión con un destacado crítico gastronómico que se creía que era Corren. De estas afirmaciones se hicieron eco comentaristas como Maureen Callahan, que sugirió que la táctica servía como distracción en momentos de prensa negativa. La propia Soho House surgió como un punto focal recurrente. Su sede de Ámsterdam, que acogió a Harry y Meghan en 2018, se convirtió en la encrucijada simbólica, en la que se cruzaron el privilegio social, el acceso a los medios y la cultura del rumor. Aunque no surgieron pruebas definitivas, la acumulación de vínculos circunstanciales alimentó la sospecha pública y profundizó la división. En este contexto, la declaración de Catalina no fue una mera refutación. Fue una declaración de límites, una reivindicación de la dignidad y un recordatorio de que incluso en el enrarecido mundo de la realeza, la resistencia tiene límites. No existen pruebas directas, pero los patrones persisten. Rumores similares se remontan a los amigos de Meghan en Toronto, incluido un editor de la revista Gossip, que difundió historias de chicas malas sobre Catherine. La venganza de Tom Bower detalló la empresa de relaciones públicas de Meghan Sunshine Sachs, conocida por sus narrativas agresivas potencialmente involucrada en el cambio de enfoque. Los críticos de Meghan, incluidos canales de YouTube como According to Tath, señalaron su resentimiento. En Endgame de Omid Scobie, las sutiles indirectas a Guillermo dejaban entrever rencores más profundos. En 2023, el resurgimiento del rumor se alineó con el lanzamiento de Spare, donde los agravios de Harry alimentaron la división. Las búsquedas en Internet revelan hilos en los que se acusa al equipo de Sussex de Meghan de amplificar el tuit de Corren, convirtiendo una conversación de nicho en un frenesí viral. Como señaló un exusuario, solo 4 personas estaban en ese hilo. ¿Cómo explotó? El sentimiento público reflejado en 2025 en las encuestas de Gallup mostraba que el equipo de Meghan en E.S. en un 55% irrelevante a la baja en medio de una reacción violenta. Sin embargo, defensores como NPR la elogiaron por exponer sus defectos, considerando las acusaciones como misóginas. Según FactCheck.org, carece de pruebas concretas pero persiste debido al calendario. La entrevista de Meghan con Oprah en 2021, la serie de Netflix en 2022, todo para desviar la atención de sus polémicas. Schofield lo denominó desahogo de rabia, en relación con el activismo de Meghan. Esta capa reveló no solo cotilleos, sino un trasfondo estratégico en el que las venganzas personales se cruzaban con la manipulación mediática. A medida que se intensificaba el escrutinio, surgieron informes de que Meghan trasladaba la culpa a Harry, exacerbando sus tensiones matrimoniales. En declaraciones al Express, Meghan afirmó que el silencio de Harry permitió que los rumores se extendieran, haciéndole aparecer como cómplice. Esta versión, según la comentarista real Angela Levin, se derivaba de las conexiones de Harry con la casa del Soho, donde supuestamente no intervino. Sin embargo, críticos como Schofield
replicaron que el círculo de Meghan lo inició dejando a Harry como chivo expiatorio. Le están pintando como el que les arrastró al fango, dijo una fuente. La reacción de Harry fue visceral. En el repuesto detalló resentimiento de toda la vida hacia el estatus protegido de William, haciendo acusaciones de traición particularmente urticante. Sus amigos susurraron a Newsweek que Harry se paseaba por su casa de Montecito furioso por estar vinculado al sabotaje familiar. Se siente utilizado, reveló una persona con información privilegiada, señalando el aumento de las sesiones de terapia en medio del aislamiento. Los sondeos de YouGov de octubre de 2025 situaban la favorabilidad de Harry en el Reino Unido en el 30%, una fuerte caída que refleja el cansancio del público. La ironía se acentuó con la U de Harry. S de Harry. 2025 documentos judiciales según Niall Gardner, de la Fundación Heritage, revelaron admisiones de drogas, lo que desató temores de deportación bajo Trump. La entrevista de Meghan con Bloomberg, en 2025, evitó criticar a Trump, lo que se interpretó como cautela ante la vulnerabilidad. Expertos como Richard Palmer argumentaron que este cambio de culpas exponía grietas. La lealtad de Harry, antes su escudo, ahora un arma contra él. Las consecuencias se extendieron. Las donaciones de Archwell descendieron antes de repuntar a $5,3 millones en 2023 por personas, pero el escrutinio persistió. La asistencia al Invictus de Harry cayó un 15% en 2024, los patrocinadores recelosos. La dinámica ilustró el tema recurrente de la historia real, la abdicación de Eduardo Betolo, el divorcio de Diana, donde las libertades personales chocaron con el deber. Para Harry fue un descubrimiento devastador. Su alianza con Meghan, forjada en desafío, ahora corría el riesgo de consumirlo. La decisión de Catalina de hablar supuso un cambio en su habitual compostura. Fuentes de Harper's Bazaar la describieron como devastada en 2019, lanzando ultimátums a William: no más contacto con Rose. Para 2025, en medio de su recuperación de salud, el resurgimiento de los rumores alimentados por la broma de Colbert la empujaron a actuar. Ayudantes reales dijeron a Yahoo que levantó las manos con disgusto viendo la persistencia como ligada a la influencia de Meghan. Su declaración, aunque firme, se hizo eco de la vulnerabilidad de su vídeo sobre el cáncer de 2024, dando prioridad a la familia sobre el silencio. El papel de Hanbury añadió complejidad. Como amiga, su negativa a través de los abogados en 2024 se alineó con la defensa de Catherine. La ciudad y el campo detallaron sus lazos reconciliados evidentes en los actos conjuntos. Sin embargo, el desgaste emocional fue profundo. Los enterados señalaron que Catalina se centró en proteger a sus hijos de las tormentas mediáticas. Los datos de Ipsos de noviembre de 2025 mostraban un 65% de opiniones favorables sobre ella, reforzadas por la empatía. Este momento subrayó la evolución de Catalina. De novia tímida a consorte segura de sí misma, sorteó los escándalos con gracia, según los biógrafos. Romper el silencio fue estratégico, pues acalló las especulaciones y reorientó la narrativa. También puso de relieve la dinámica de género. Mientras la reputación de Guillermo caía, Catalina soportaba la humillación. Así pues, sus palabras sirvieron para empoderar a los rumorólogos y exigirles que rindieran cuentas. La respuesta del público se fracturó en líneas de lealtad y escepticismo, revelando profundas divisiones en cómo el mundo percibe la saga en curso de la familia real. En el Reino Unido, el sondeo de YouGov de agosto de 2025 mostró una aprobación del 75% para Guillermo, un aumento atribuido a las llamadas a la unidad en medio de la controversia, mientras que la favorabilidad de Meghan se desplomó a solo el 21%, lo que refleja la fatiga generalizada con la narrativa de los Sussex. La prensa sensacionalista, como The Sun, aplaudió la postura de Catalina, calificándola de buena señal contra las distracciones persistentes que habían socavado la imagen de la monarquía, mientras que medios progresistas como The Guardian
denunciaron todo el episodio como una venganza tendenciosa, acusando al Palacio de perpetuar el trasfondo racial en su gestión de los rumores. Esta división reflejaba tensiones sociales más amplias, con voces conservadoras que alababan la resistencia de Gales y liberales, que cuestionaban la imparcialidad de la institución. A nivel mundial, las reacciones variaron según los contextos culturales y políticos, a menudo influidas por los vínculos históricos con la corona. U como la CNN simpatizaron con el enfoque de Meghan, de decir la verdad considerándola una moderna perturbadora, que desafiaba tradiciones anticuadas. Pero la encuesta de Gallup de 2024 la consideró irrelevante para el 55% de los estadounidenses y solo el 37% expresó opiniones positivas en datos posteriores de YouGov. Esta ambivalencia puso de manifiesto un cambio en el interés de los estadounidenses, donde la fascinación inicial por la salida de los Sussex había decaído hasta convertirse en indiferencia o crítica, especialmente en medio de presiones económicas que hacían que los dramas reales parecieran frívolos. Las redes sociales amplificaron exponencialmente estas divisiones. El hashtag #KateStrong fue tendencia en todo el mundo, con ex-usuarios alabando la dignidad envenenada de Catalina, compartiendo mensajes como «por fin la verdad de un acto de clase», para reunir apoyo para los Waleses. Por el contrario, los partidarios de Sussex lanzaron el hashtag #IStandWithMeghan. Estoy con Meghan, citando el racismo y la parcialidad de los medios de comunicación, como se ve en los mensajes que declaran «Shine on Meghan, your light won't be dimmed». Brilla Meghan, tu luz no se apagará, y boicoteando las marcas percibidas como anti-Sussex. Estos hashtags alimentaron acalorados debates con hilos virales que acusaban al palacio de hipocresía y otros que defendían la necesidad de estabilidad de la monarquía. Medios europeos como Euronews desestimaron en gran medida la saga como mero cotilleo, haciendo hincapié en cuestiones continentales más apremiantes como la recuperación económica, mientras que en las naciones de la Commonwealth, la BBC informó de ello como un eco del imperialismo, intensificando las peticiones de repúblicas en lugares como Australia y el Caribe, donde los rumores fueron vistos como sintomáticos de una élite fuera de contacto. Las tendencias de Ipsos en 2025 revelaron que el apoyo a la monarquía se mantenía en el 59%, aunque las opiniones sobre su gestión estaban divididas. El 40% considera positiva la actitud de Carlos por mantener el decoro, mientras que el 32% la critica por evasiva. Estos datos pusieron de relieve un veredicto público matizado en el que la tradición seguía dominando, pero exigía transparencia para mantener su relevancia. El impacto de los rumores se extendió a la filantropía, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas de los Sussex. Archewell se enfrentó a importantes caídas de donantes tras la controversia con informes de un déficit temporal de $20 millones, antes de un modesto repunte a $5,3 millones en donaciones para 2023, como se detalla en sus declaraciones de impuestos y confirmado por medios como People, que desacreditó los mitos anteriores de millones perdidos, pero destacó el escrutinio financiero en curso. Por el contrario, las iniciativas vinculadas a los Waleses como la Fundación Real prosperaron con un mayor respaldo público, canalizando fondos hacia causas de salud mental y medioambientales sin la sombra del escándalo. En última instancia, este veredicto se inclinó hacia la tradición, reforzando la posición del núcleo real en medio de la controversia y señalando una posible erosión a largo plazo de la influencia global de los Sussex. La saga tensó irreparablemente los lazos familiares, dejando profundas heridas que siguen supurando a finales de 2025. La hermandad entre Guillermo y Harry antaño, inquebrantable por el dolor compartido por la muerte de su madre y las obras de caridad conjuntas, está ahora hecha trizas, con los persistentes rumores actuando como una cuña implacable que ensancha el abismo. Personas con información privilegiada confiaron a The Telegraph la furia latente de Guillermo
que ve todo el episodio como una profunda traición, sobre todo después de las crudas acusaciones vertidas en las memorias de Harry de 2023 Spare, que pintaban a Guillermo bajo una luz poco favorecedora y exponían rivalidades entre hermanos enterradas desde hace mucho tiempo. Catherine, según amigos cercanos que hablaron con Vanity Fair, percibe una forma de justicia poética en el actual chivo expiatorio de Harry, ya que ella misma ha soportado años de difamaciones infundadas que cuestionaron la integridad de su matrimonio y la obligaron a proteger su imagen pública en medio de luchas personales por su salud. El círculo íntimo de Meghan, en el que destacan personas influyentes en el ámbito de la autoayuda, como Jamie Kern Lima, con su énfasis en elevar el listón del acceso personal y la energía, ha sido criticado por formar una ecocámara insular que aísla aún más a Harry de sus raíces. Según los comentaristas reales de podcasts como 2D for Daily, esta burbuja amplifica las narrativas de Meghan y ahoga las voces discrepantes, lo que choca fuertemente con el disciplinado espíritu militar de Harry perfeccionado durante sus giras como piloto de Apache en Afganistán. Al parecer, este desajuste ha dado lugar a acaloradas discusiones entre bastidores en su residencia de Montecito, donde la frustración de Harry hierve al verse retratado como el instigador. Encuestas recientes de Statista de octubre de 2025 reflejan el cambio de lealtades del público, con un índice de aprobación de Carlos del 60 y 2%, una modesta subida a medida que se distancia estratégicamente de los Sussex para preservar la estabilidad de la monarquía en medio de sus propios problemas de salud. A principios de año se suspendió el registro de la organización benéfica de Archerwell en el Reino Unido, lo que rompió los lazos con los donantes británicos e impuso tensiones financieras en medio de la escalada de los impuestos estadounidenses y el escrutinio de los déficits declarados. El impacto más desgarrador de la ruptura recae en la siguiente generación. Archie y Lilibet negaron los lazos orgánicos con sus primos Jorge, Carlota y Luis, perdiéndose tradiciones familiares compartidas como las Navidades en Sandringham o los veranos en Balmoral, fomentando potencialmente una división generacional. A partir de diciembre de 2025, surgieron destellos de esperanza con la victoria legal de Harry en una revisión de seguridad del Reino Unido, lo que potencialmente allanaría el camino para las visitas familiares al rey Carlos, según informaron Page Six y Us Weekly. Sin embargo, las fuentes indican la reticencia de Meghan, que lo ve como una mala idea, mientras prioriza sus aventuras estadounidenses, lo que no hace más que ahondar la fractura y alimentar los susurros de palacio de que los Sussex son células durmientes listas para desatar más drama. Esta agitación constante pone de manifiesto la fragilidad inherente de la monarquía, donde las revelaciones personales y los escándalos mediáticos erosionan la confianza institucional, haciéndose eco de precedentes históricos, como la abdicación por amor de Eduardo Tobie o la ruptura pública de la unión de Carlos y Diana. La reciente broma desenfadada de Harry, en un acto navideño privado en el que comparó la vida real con Downton Abbey, pero con más dramatismo de la que se hizo eco. Cosmopolitan subraya el dolor latente bajo la superficie y pone de relieve cómo las tensiones no resueltas con Guillermo, cuyos títulos y funciones siguen siendo un punto de discordia, amenazan con perpetuar el ciclo de distanciamiento. A medida que el polvo se asienta en esta prolongada saga, el futuro sigue ensombrecido por tensiones no resueltas. La franca declaración de Catalina puede acallar temporalmente los persistentes rumores, pero los expertos de la realeza predicen un escrutinio mediático continuo, especialmente con las plataformas sociales amplificando cada murmullo. El enfoque de Guillermo, como destacó la BBC, pretende modernizar la institución basándose en la cercanía cotidiana, y su aprobación pública se ha disparado al 76% y la de Catalina al 73% en una reciente encuesta de YouGov de diciembre de 2025, lo que refuerza la estabilidad de la monarquía
en medio de los cambios generacionales. El camino de Harry hacia el futuro parece cada vez más complicado, enredado en problemas de visado de E.U., que ganaron un nuevo escrutinio en agosto de 2025 bajo la administración Trump entrante, junto con una caída de 14 puntos en sus índices de favorabilidad durante todo el año. Sin embargo, insinúa sutilmente posibles esfuerzos de reconciliación sin la participación directa de Meghan. Las diversas iniciativas de Meghan, que abarcan desde producciones de Netflix hasta iniciativas de defensa y activismo, siguen enfrentándose a importantes reacciones negativas, y su relevancia percibida disminuye en las encuestas públicas. Sin embargo, en el horizonte se vislumbran tenues destellos de esperanza. Los astrólogos y algunos expertos pronostican un posible deshielo de las relaciones familiares en 2025, lo que podría aliviar las profundas divisiones. La propia monarquía resiste con un apoyo general del 65%, según los datos de Statista de noviembre de 2025, derivados de las encuestas de YouGov, lo que demuestra su adaptabilidad a los retos modernos. La resuelta postura de Catalina no solo reafirma el sentimiento de unidad en el seno de la realeza, sino que sirve de faro inquebrantable en medio de las turbulentas tormentas de especulación y división, garantizando en última instancia que el legado perdurable de la corona persista durante generaciones.